Well, let me add my good morning to everyone. También and quiero also my decirles buenos días congratulations on being here this morning on time. You y guys did también great. enhorabuena porque Well, han as you venido a guys have been tiempo. reminded, we are in our second Sunday of Missions Emphasis Week. Ya estamos en el If you've been segundo able to be domingo here, del last week to énfasis hear de one of our missionaries, sobre John misiones. Peter, speak, or Si you've been able to estuvieron come to aquí the la missions semana luncheon pasada, or the oyeron dessert. a I hope you've been blessed John like I have to Peter hear the inspirations of our dar el missionaries and mensaje. the work that God is doing Espero que across the world in proclaiming the gospel han and our partnership with them. oído Today de we're going to varios talk misioneros about y not just nuestro celebrating what compañerismo God is con doing through our ellos. missionary partners, but the truth is that if we are believers in Christ, like we heard La today, that verdad we're all called to es the que mission todos of estamos sharing llamados Jesus as a la believers. We misión are de called to compartir a be Jesús. missionaries where God Estamos has llamados placed a ser us. misioneros That donde Dios conviction that nos we all share to ha be ubicado. proclaimers of the gospel is shown in Deberíamos our proclamar practices, our practice of the fully a devoted Jesús that we por have nuestras here as a church prácticas. family. So by way of reminder, we have 4 practices here. Y también One aquí is tenemos that we gather. cuatro The fully prácticas. devoted gather, worshiping as a family together like we're doing this morning, in Congregarnos person, gathering para together. adorar One como of our familia. practices is that we grow, También becoming crecer like Jesus together. para llegar a That's ser como participating in our Jesús spiritual juntos. formation ministries like community groups and Bible studies Y and así other groups where we sirven get los together and we grupos encourage and comunitarios y spur las one clases another de on estudio to grow bíblico. in Christ. We give, También investing in eternity dar. together, using our time and Invertimos talents en and la treasures. eternidad Each of us called juntos, to usando nuestro faithfully tiempo, serve in the church talentos and y support the tesoros, church with cada our uno financial para gifts servir and offerings. al But it's Señor. the last one we'll talk about today that Hoy we vamos a hablar go. del último Sharing the verbo, hope of ir, Jesus together. para compartir That la every esperanza de believer, like we Jesús said, is juntos. called to be a missionary, Cada an creyente está ambassador, llamado a ser proclaimer misionero, of the embajador, gospel of proclamador Jesus that has del saved Evangelio de us Jesús que and nos ha changed salvado y nos ha us. That word cambiado. together doesn't mean like we always go out La on these palabra mass juntos no evangelism significa crusades que all estamos together, en but una it means that campaña we evangelística share de the una gran calling cruzada, together. sino que Each one tenemos of la us, misma, and together all of la us, misma proclaim the llamada hope of Jesus to a para lost así and servir dying world. juntos en la Let's proclamación be honest. de la esperanza The idea of de sharing and Jesús telling a un other mundo people about Jesus perdido can be hard, y moribundo. right? It can be scary. Puede ser difícil, puede ser What if temeroso I don't know what to say, or if hablar I say a it otros wrong? de What Jesús. if I get Quizás rejected, or if I get labeled as one of those tememos crazy Christian ser weirdos? rechazados You probably have already been labeled that way. It's o all right. tildado. What if it locos. costs me a relationship, Quizás me maybe a cueste una friend, relación. or even a job? Quizás It can be me cueste aún un Or if we're trabajo. honest, Si it's estamos hard, so honestos, it's easy just to make excuses, es not difícil, to share entonces Jesus, podemos right? hacer Well, excusas. I'm not very outgoing. Bueno, yo no soy extrovertido, Or I'm just a baby Christian, so soy somebody un else would do it bebé en la better. fe, Or otros pueden hacerlo I'll just mejor let que my yo, lifestyle o be my witness. mi I estilo de know the vida fears es and I mi know the testimonio. excuses Yo because I've conozco used sus them temores all. y sus excusas porque But las what if he usado Jesus, yo in también. calling us to be Pero witnesses to Jesús others nos ha about llamado a him, ser testigos also a otros lovingly sobre equips Él us with things y meant to también give nos us a equipa courage that para overcomes the fears we darnos have, valor that gives us a bold para strength to topple any vencer cualquier excuses we miedo might que have. enfrentamos y Well, he does. valor para Because when tumbar Jesus saves cualquier us, excusa. he sends us. Jesús nos salva y nos envía a un mundo perdido y moribundo para compartir con ellos la esperanza que ellos necesitan, la esperanza de Jesús. Como Jesús nos salva, también nos envía con una nueva paz, un nuevo propósito y un nuevo poder. Y así vamos a ver Juan capítulo 20. Vamos a ver esa historia hoy, Juan 20. Quiero darles contexto a esta historia. Estamos al final de Juan. Los discípulos habían abandonado todo para seguir a Jesús. Por años habían visto sus milagros, sus enseñanzas, su sabiduría sobrenatural, su autoridad, su capacidad para levantar muertos a la vida y proclamar que Él mismo era el Mesías. Y de pronto fue arrestado, encarcelado, probado, torturado y ejecutado. El Mesías iba a ser el Salvador del mundo y ahora está muerto y enterrado. Y todo
toda esperanza se desvaneció. Y así comienza la historia. Jesús, muerto, los discípulos confundidos, temerosos, escondiéndose. Y así pensaban, si los líderes hicieron eso a Jesús, ¿quién nos harán a nosotros? Juan 20:19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y cuando dijo eso, respiró sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Así nos salvó para ser enviados. Y así nos da una nueva paz. Los discípulos están en un cuarto atrancado y no tenemos tiempo para ver cómo entró Jesús en un cuarto cerrado bajo llave, pero dijo, la paz sea con ustedes. Era un saludo tradicional. Pero qué susto que aparece en un cuarto bajo llave. Piensas que estás muerto y te saluda con paz sea con ustedes. Se repite dos veces. Cuando se repite en las Escrituras es para llevarnos la atención. Por ejemplo, hace poco tiempo, una peluquería tímida me preguntó, ¿quiere que recorte tus cejas? Recogí los hombros y luego dijo otra vez, ¿quieres que recortes los hombros? Las cejas. Bueno, mensaje recibido. Cuando se repite una cosa, pues hay necesidad de darles nuestra atención. Y Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Paz no estaba ocupando esa sala. La paz estaba fuera de la puerta trancada. Pero como la puerta cerrada no obstruye la presencia de Jesús, nada puede bloquear la paz de Cristo a los que Él quiere, a los que Él ama. El poder de la paz de Cristo no está en la repetición, sino entre las repeticiones. Él les mostró sus manos y su costado. ¿Por qué? Bueno, para probarles, chicos, realmente soy yo, pero también para demostrarles de dónde viene la verdadera paz. Los cicatrices en sus manos y su costado indicaban que la única manera de tener paz en la vida o en la próxima es por esos cicatrices, de dónde vinieron. Bueno, antes de morir en la cruz, sufrió latigazos. Esas cicatrices significan que nuestros pecados están perdonados para siempre. Las cicatrices de un Salvador sin pecado que murió en la cruz por nosotros dan testimonio del juicio del Dios Santo a nuestros pecados. Nuestro enemigo mayor ha sido conquistado. El pecado en nosotros ya está borrado, todo pagado por Cristo en la cruz. Y así, por sus heridas, fuimos sanados. Por su muerte, estamos con vida nueva.
por sus cicatrices tenemos nueva paz con Dios. are also on Pero esas cicatrices en su vida on the body resucitada of not just the one who faced death for us, but scars on the body of the one están who has defeated en el death. cuerpo del que derrotó Those la scars muerte don't just por look back nosotros. at the cross of our Los salvation that bring us cicatrices peace no with God, but scars on a solamente echan un resurrected vistazo body al look pesado, ahead a la cruz de Cristo, to the sino coming world ahead, a world of peace with a all things. la vida futura, That because un of mundo de Jesus' paz. resurrection, proving the A curse causa of de la sin and death resurrección de has been Jesús, defeated, we probando know que what lies el ahead for pecado y la us. muerte fueron A derrotados, resurrected world, a sabemos lo que redeemed nos world espera where en un sin mundo and sorrow and resucitado, suffering have been un mundo forever donde no hay wiped away, pecado, where tristeza fear ni and loneliness, sufrimiento, insecurity and donde anxiety no hay are nowhere temor, to be found. soledad, inseguridad y Where ansiedad, all the wrongs in this donde world todos are los set right, and even death todas las maldades del itself mundo has están been hechas overcome. correctas, A new están corregidas. redeemed world Un mundo bought for redimido, us by Jesus' comprado por cross and Jesús en la resurrection. cruz y en la And resurrección. Y what is to be allí found is only unending encontramos life, joy, wholeness, goodness, vida love, eterna, and a new peace with gozo, all things. entereza, bondad, amor, una nueva paz a causa de los cicatrices en un cuerpo resucitado. Esos cuerpos That for those significan in que Christ, the sad things la are oscuridad never the no last ganó. things. That all things will be worked for good, que todas las and that the cosas van good a salir things para can never be bien lost. y las cosas Peace buenas that no only se belongs van to a those who have perder. been saved by trusting in those scars. La paz That viene those a that los have que han surrendered confiado their en lives, their ese hope to Jesus. que tenía los cicatrices, is que han it, puesto okay? su esperanza y su confianza If en you don't Jesús. have this peace, Si usted no I tiene don't want esa you to worry about paz, the rest of the message. no se preocupe por el resto del mensaje. Start here. Deberías comenzar aquí. Let those scars Que Jesus esos bears for cicatrices you bring testifiquen you a ti peace de la with paz disponible God by trusting Him, con His Dios. cross and His Confía resurrection. en Él. Su Don't worry cruz about y anything else. resurrección Start by fueron receiving para the peace ti. with God through faith in Jesus now. La salvación viene But por la fe en Jesús ahora. Those that have that Pero para los que ya peace, tienen that esa have paz, trusted Jesus, que han confiado for en us the Jesús, saved, para los que son let's keep going salvos, because Jesus keeps vamos a seguir, to tell us porque one Jesús reason nos why we are dice saved por qué is fuimos to live for salvados, a new purpose. es que nos ha dado un nuevo Be propósito. sent. Okay. So Para Jesus ser again enviados. miraculously appears to the disciples Entonces, and después de proclaims to them a aparecer peace that milagrosamente, only a scar-bearing proclamar resurrected paz, Savior can offer. But that's not all, he Él says. Let's go back to verse 21. dijo algo más, versículo Jesus 21. says to them again, La paz sea con ustedes, be repitió with Jesús, As como the el Padre Father me has sent envió a mí, even así yo so los envío I a am sending ustedes. Juan 20, What? 21. Sending ¿Qué? us? What does that mean? Enviándonos a nosotros, ¿qué quiere Well, it means decir? that the work for Bueno, our significa que la salvation salvación has been ha accomplished sido by cumplida Jesus on the cross. por Jesús en la cruz. But the work in Pero building God's el trabajo kingdom de is just getting edificar el reino de Jesus Dios says, "I'm ya sending se ha you comenzado, to do it." apenas se ha comenzado. Y Being Jesús dice, saved means estoy your life enviándoles has a a new hacerlo. peace it didn't have before, but also a new Ser purpose it salvos didn't have les da before una nueva to paz que no be tenían más, sent. pero también Sent un nuevo like propósito para ser Jesus. enviados. Enviado como So that must Jesús. mean, before we understand qué how quiere- y we are eso qué sent, significa? we first need to know, how did the Father Que send fuimos enviados como Jesus? el Padre envió a Jesús. ¿Cómo fue eso? Well, first, Bueno, primero, Jesus was Jesús sent. fue enviado That his y life su vida was tenía purposeful, propósito. was intentional. Every moment Cada momento had tenía meaning. significado. Jesus often said the Jesús phrase, "For this repitió purpose I la was frase, sent." para ese Even the propósito author of he Hebrews in sido the New enviado, como el Testament, autor quoting Psalm 40 de Hebreos in the Old dice, Testament, citando tells us Salmo 40, that Jesus the Son, en Hebreos being 10, sent, was always 5, God the Father's 7, plan. dice, Says por eso al this, entrar en el mundo, Cristo dijo, consequently, when no Christ te- came a into the ti world, no te he complacen said, and this sacrificios is ni quoting Psalm ofrendas, 40, en su sacrifices and lugar offerings you me have not preparaste desired, but un a cuerpo. body No you te have prepared. agradaron ni In holocaustos burnt ni offerings and sacrificios sin por el offerings you pecado. have taken no Por pleasure. eso dije, he aquí, And I said, behold, me I have tienes, come to como do está your escrito will, O en God, el libro, as
he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. The Apostle Paul would say about the Pablo Son being sent by the diría Father, del Hijo like this, enviado de Galatians 4. Dios Padre, But when esto the en Gálatas fullness of time had 4:4. come, right at the right Cuando moment se that God cumplió had el perfectly plazo, planned, Dios envió a su fullness Hijo of time had nacido come, de una mujer, God nacido sent bajo la forth ley, his para Son, rescatar a los que estaban born of a bajo la woman, ley, a fin de born que under the fuéramos law, adoptados to hijos redeem como those hijos. who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Jesus was sent Jesús fue a life enviado of purpose. It wasn't an con aimless una vida life. de And Jesus' propósito. purpose was not for No him era to una vida decide whatever sin he wanted it rumbo. to be. Jesús tenía He propósito was no sent. para sí Second, mismo, he was sent sino out. porque fue Sent enviado. into the world. En segundo lugar, más allá, So the él eternal estaba Son of enviado God al mundo. left the glory El Hijo and eterno comforts de of Dios heaven, salió de la gloria sent y out on the confort ultimate del cross-cultural cielo mission trip y fue to enviado earth, a to a body, to a al family, viaje to a misionero people. He was cumbre sent al out mundo, into en un discomfort, into cuerpo, en una brokenness, into familia, our mess. a nuestra incomodidad, quebranto y confusión, para así redimirnos de eso. Jesús fue enviado al mundo. Thirdly, he was sent Tercer lugar, out Jesús fue enviado para convertir, para to cambiar change personas. people. Now, I know a Ahora, lot of us yo probably sé don't like that word que convert, al oír because it la might palabra harken convertir, back to bad memories of like nos trae pushy malas evangelical memorias movements where de people are treated less like movimientos humans and more like evangelísticos tallies or prizes to be que won nos and racking up coaccionaban, a conversion donde la scoreboard. gente pues buscaba And instead of marcar en rejecting the su word because of marcador how it's el been número de abused, convertidos, en let's vez redeem it. de reconocer esa palabra, debemos pensar lo que Because significa. convert means to change, to Convertir significa transform, to make cambiar, new. And that's exactly transformar, why Jesus renovar. came. To Y por convert eso vino us, to Jesús, transform us from para lost to found, transformarnos de ser from broken perdidos to healed, a hallados, from guilty to forgiven, culpables a perdonados, enslaved to free, esclavizados a libres, de muerte a vida, de huérfanos a miembros de la familia eterna de Dios. Jesús fue enviado para convertir. Now, today's culture En says, nuestra cultura, how dare you try to hoy convert someone? To tell them that they need nos to change their dice que beliefs, no their debemos way of convertir a nadie, thinking, and to start thinking the way que no that you debemos do. Trying cambiar to la help mentalidad o trying to convert pensamientos someone de is otra persona, arrogant es arrogante and unloving. y sin amor. The main problem with that El criticism problema mayor is that con it itself is an esa attempt to crítica, convert someone out of one way of que es thinking. una manera de To think about life the convertirse way una they do. persona de una Don't manera de convert people. pensar a la manera que Change and ellos be like me. piensan. So the question Entonces la pregunta no es isn't converting people like arrogant or unloving, but es what you're trying to convertir convince them of? gente arrogante y falta de amor, Because if it una is falta de true, amor. as in the gospel of Jesus, Es cierto en trying cuanto to al help Evangelio de convert Jesús. someone to be transformed the Cuando way you've queremos been convertir a transformed by alguien, God's love and queremos grace, que ellos sean isn't transformados por arrogant amor or y la unloving, gracia but de the Dios. most Eso no es loving thing you arrogante can do for ni someone. sin amor, To sino help es la them cosa be más changed by amable, Jesus. con más amor que Because alguien Jesus puede was hacer sent por otra to persona. convert. And what Jesús was nos the ha way enviado Jesus para engaged with convertir. people and trying to help them Y de cómo change? hablaba converting people by Jesús force, con la gente, Shaming no them into los change, coaccionaba, arguing no them les into transformation. avergonzaba, no No, argumentaba, by a no. way upside down to Él the world and all our buscó human instincts. Jesus' cambiar al primary mundo, conversion tactic no was por that he nuestros was sent instintos humanos, to sino serve. su táctica He era makes it very clear servir. when he says this. Como dice Mateo whoever would be 20, great among 16, you el que quiera hacerse be your grande servant. entre ustedes deberá Whoever would be ser su first among you servidor. must be El que quiera ser el primero deberá as the Son of Man ser esclavo came de not to los be demás. served, Así como el Hijo no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la cultura cristiana hoy hay mucha confusión en cuanto a la conversión. Hay voces fuertes que nos dicen que la manera de transformar este país, esta cultura, este mundo para Cristo es usar los mismos métodos que usa el mundo: poder, fuerza, dominio, conversiones por coacción, reino por fuerza,
Now, hear me clearly. Ahora, óiganme, We should absolutely, as believers, use the deberíamos gift and rights usar that we el have to don y los vote and derechos para elect and votar y pray and elegir y seek godly orar men and por los women to líderes de serve la in positions país of y power. los We should que están en desire posiciones de poder. godly, biblical Deberíamos values and principles desear to que ellos legislate our tengan land. valores God's piadosos y ways are always principios the right ways. justos y que But reconozcan que friends, remember, los caminos God de Dios doesn't siempre son build los his caminos heavenly correctos. kingdom Pero, using the world's hermanos, tools. Dios no When we look to edifica, Jesus on his no construye purposeful su mission, reino being usando sent to las build his herramientas kingdom, his del ways seem mundo. upside down to our world and our Sus instincts. God's propósitos, kingdom sus is maneras built parecen when we patas para serve. arriba en cuanto a las Not maneras de conversion by actuar el mundo. coercion, but conversion by No es subversion. conversión por Meaning we coacción, subvert the sino ways es of this world conversión por that seek power, subversión. control, and domination. Subvertir But we los have a caminos kingdom del where power mundo and greatness is shown que buscan through poder, control y serving, dominio. caring for the least, En este living in mundo buscamos humility cómo and sacrificing cuidar for y others, showing those servir we y serve demostrar that our humildad kingdom y is not of sacrificarnos this por world. otros. Demostrar Our que king is este not like mundo any no es de other. este mundo y nuestro Our rey king no es como came to serve. como ningún otro. Nuestro rey And lastly, sirve. Y por fin, Jesus Jesús didn't just no serve vino para just for servir, serving's sake. así Serving was nomás. always the means. Servir era la manera de proclamation. proclamar. El Jesus propósito was era sent proclamar to un mensaje. proclaim. Jesús fue enviado Tell the para hope of proclamar, where para true decir eternal life comes from. la The esperanza gospel. de la Bill read verdad, about that before la he vida prayed. eterna, el The hope of the evangelio, cross, the la resurrection, serving esperanza de people la and cruz y meeting la needs is resurrección, servir a beautiful, but it personas doesn't save a sinful soul. y llenar sus necesidades es Only bello, trusting pero in no, grace alone, by faith alone, salva in a un Christ alone, pecador. are we or any Solo one of us saved. por Only by trusting la in the gracia, gospel, por fe the en Cristo, proclamation of all somos God has salvos. accomplished for us in La the life, proclamación del death, and evangelio es resurrection of necesaria Jesus, para que are otros we se saved. salven. Jesus was sent to Jesús fue proclaim. enviado para So proclamar how was Jesus sent? un mensaje. ¿Y cómo fue enviado? Purposefully. Con Out into the propósito world al mundo to para convert convertir, by por serving medio in de order servir, to en- proclaim. de manera And de as proclamar. Jesus was sent by the Father, Y así so fue enviado are Jesús we por el Padre, como sent. nosotros, If you are saved, los salvos, you somos are enviados. sent. Si usted es salvo, Your life usted has a es enviado. purpose. Su It's vida not a tiene cosmic propósito, accident no es un or a accidente random cósmico, chance, and it una shouldn't be elección al aimless. azar, Your life una has vida purpose, sin rumbo. God's Su vida purpose, tiene eternal propósito, purpose, el propósito de Dios, el kingdom-building propósito eterno purpose. Yes, para I'm edificar talking to you. el reino. Sí, estoy hablando a ti, It was no accident that que God no fue un saved you. accidente que Dios te salvó. It was not for no reason. Y no es sin If you propósito. are saved, Si usted you es are salvo, sent. y usted es You're enviado used in the greatest para purpose ser any enviado, life could be usado used for. en el propósito mayor de The Apostle cualquier Paul vida. wrote in the Como Acts 20, escribió he said this about Pablo himself. en He Hechos said, "But I 20, do not 24. account my life Sin of any embargo, value, considero que nor mi as vida precious to carece de myself, valor para mí mismo, only I con may tal que finish termine mi my carrera y course lleve a and cabo the el ministry that I received servicio from the Lord Jesus, que me ha to encomendado el Señor testify Jesús, to the que es gospel el of the de grace dar of God." testimonio del Evangelio de la Paul gracia de is not Dios. saying here Pablo that his life isn't No dice valuable. que su Just the vida opposite. tiene valor, sino lo opuesto. Christ, his Cristo, Savior, su is Salvador, so valuable to Paul es that to tan spend his valioso para life for him para was the Pablo most que lo valuable life envió. Paul could imagine. Paul was saved by Jesus and sent by Jesus Jesús with the fue purpose given to him by salvo Jesus. por Jesús, enviado por so are we. Jesús, para una vida más valorosa We que are Pablo sent podría imaginar. out. Estamos llamados Just as también, Jesus was estamos sent out into the world, God has enviados put each al one of mundo. us born Dios nos into ha a place puesto in time en to be a un light for him right where lugar we dado, are. en un momento Again, dado. Paul, Otra when vez preaching Pablo at repite en Athens, Atenas said this esta about palabra en God. Hechos And he, 17. God, made De from un one solo man hombre every hizo nation todas of las mankind naciones to live para on que all the face habitaran of the toda la earth, tierra y having determinó determined los allotted periodos de su periods historia and y boundaries las fronteras of de their sus dwelling territorios. place. Esto that lo they hizo should see Dios God. para que You todos lo are no busquen. accident. Usted The no es time un and place you were accidente. born wasn't El random. lugar The y place el you're in tiempo now donde nació isn't by no chance. fue You are placed al by azar. God into the family, Dios into te the colocó neighborhood, into en the la familia, school, en el into the barrio, en la office, escuela, into en la the work oficina, group, wherever en el you are, you have trabajo, been placed donde and sent estás. out by God to Dios those te ha people. enviado a esa gente. ¿Por qué? Why?
To convert them? ¿Para convertirlos? No. No. Spoiler alert, you and I can't convert anybody. No, no podemos convertir a Only nadie. God can change Solo a soul. Dios puede cambiar un There's one alma. Messiah, and it ain't you Hay and me. un Mesías y no es God wants to tú, use you no and eres tú, me as ni instruments soy yo. of His converting of them. Pero Dios That by convierte telling our story of how usándonos Jesus a nosotros changed como us, instrumentos. God might do a Que conversion nosotros work in them. contamos una historia y Dios hace un trabajo, una obra de conversión en ellos. Entonces es un hecho de amor, un acto de amor, no de arrogancia. Como dijo Pablo, como a Pablo hablaba a todos los que conocían a Jesús. Y así en el juicio delante del rey Agripa, el rey dice, un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, digo a Dios, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo sabía que la mejor manera de amar a alguien es compartir la experiencia del amor de Cristo, de ayudarles a ser cambiados por Jesús, transformados, convertidos por su gracia. ¿Y de qué manera querrán oír del amor de del amor del Salvador? Pues, reconociendo que Él vino para servirnos, reconociendo que el primero será el último, confiando en Jesús, que somos enviados como Jesús para servir a todos. Y todo eso es para proclamar. Cuando vivimos de una manera diferente, el mundo nos va a preguntar por qué somos diferentes. Y como Pablo nos dice, podemos proclamar la esperanza que tenemos en Jesús. 1 de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Estamos salvos para ser enviados. Salvados por Jesús para ser enviados como Jesús, con propósito a un mundo para convertir, sirviendo a otros para proclamar. Por eso vamos, compartiendo la esperanza de Jesús juntos. Aún con la paz nueva, aún con el propósito nuevo, estamos siendo enviados al mundo nos da temor. Gracias a Dios que por lo que Jesús nos hizo, y hizo alguna cosa también crítica, nos da un nuevo poder. Es nuestra historia. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y así enviándoles, no en su propio poder, sino en el poder nuevo del Espíritu Santo. Y así vemos las primicias del Espíritu que se revelan más claramente en Hechos en el día de Pentecostés. Allí ellos recibieron el poder por el aire que respiró sobre ellos. Es la intención de Jesús crear vida nueva. Así dice en Génesis 2:7, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aliento es símbolo de vida, vitalidad, la esencia de alguien, del ser, de una persona. El respiro es la vida, como un recién nacido toma su primer respiro y los queridos toman su último respiro
starting with the miracle of God, who's the author of life, first breathing Dios es that el miracle of autor life de la in vida, Adam, that moment of dándonos el wonder and aliento de la power, vida. new conscious existence and essence Nos and da being into humanity. conciencia, existencia, And here Jesus, vida como in Adán. that locked room, Y ahora now breathing a newness of lo life, da a sus a newness of discípulos, existing, a vida newness of nueva, power unto his disciples, una novedad the same new de life poder. Jesus breathes into all Y who así believe on him. nos ha dado So poder how a todos los dramatic, que if you can creen en imagine, Él. do you think was the change Qué from dramático lifeless fue Adam cambiado to el living cambio en Adam, Adán from God breathing that life into him? a un cuerpo What was the difference like? It's pretty miraculously different, de right? barro Life less to a life full. una vida How dramatic was the viviente. change when Jesus breathed the Qué life of Holy Spirit into his disciples diferente. that day? Miraculously different. la diferencia entre los Cowering and discípulos confused que and hiding, recibieron boldly risking el their lives respiro and proclaiming del the risen Espíritu. Jesus in the city squares and before rulers. Y así ellos tenían valor para proclamar a Those of us Jesús who have called por upon the name of doquier. Jesus and have been saved Y en by cuanto a Jesus, nosotros, breathing los new que hemos life and llamado a Spirit into Jesús us, como how have we been changed? ser salvos, Miraculously, friends. hemos sido salvados Friends, if you know Jesus, if milagrosamente you've por medio del trusted him by Espíritu Santo. faith, he has breathed his Spirit into you. Él nos You ha have dado the new el Espíritu power. en nosotros, tenemos Live in su it, poder. surrender to it, Podemos be sent by it entregarnos to a ese fulfill poder, the purpose ser God has enviados saved por you ese for. poder, Building construir his kingdom, su saved to be sent, su not in your own reino, power, but no by a por new nuestro power, the propio Holy Spirit poder, sino breathed por el nuevo into you. poder, por el Espíritu Santo Just as the Father sent Jesus, dado a so nosotros. Jesus sends us. Each of Así, us. como el Padre We're sent envió a with a purpose Jesús, to build Jesús God's nos ha kingdom. enviado a We're sent into nosotros. a place and Tenemos time propósito and para people edificar God el has cuerpo, intentionally el reino de put us Dios. in. Estamos That God enviados might a un lugar, convert un tiempo, a everyone una into gente who they were always meant to intencionalmente be, para convertir, God's sí, redeemed child. cambiarlos. How? By being sent to serve them, ¿Cómo? that we might proclaim to them the Sirviéndoles truth of how para Jesus que changed us. proclamemos So when you came in el today, some mensaje of de you may have Jesús. received a Cuando card, ustedes and if you haven't received one of these entraron, cards, you can raise your hand and we'll hand some more algunos out. So if recibieron you una want one of these tarjeta. cards, raise your hand. Si no la recibieron, levante You'll la see on this mano. card, front side and the back side. This front side Y says each one, en la each one, primera cara with our verse today. está And nuestro on the back, versículo you're going to para see hoy. 3 blanks. Al dorso And what you have an hay 3 opportunity now is to rayas. step into that Voy a purpose God has darles called you in and put the oportunidad names of de 3 people in entregarse, your life hacer that you will commit compromiso to praying for each day for the next 3 weeks, for y 21 poner days. 3 Praying nombres for them and para orar por praying ellos cada día for an por las opportunity to próximas 3 share your semanas, story of God's transformation para que with them. puedas So compartir for the con next 3 ellos weeks, su vida de praying every day for transformación, these su people, historia de God would open up transformación. an opportunity for you to share Que Jesus oren, que Dios And a bonus, nos you te could also be praying and invite them to abra Easter, which is oportunidad also para in a few compartir. weeks. Okay, here. So I want to invite you Quiero to consider invitarlos this. que Do consideren you esto. have a story of how Usted God tiene has una saved you? historia de cómo Cristo te salvó. Do you have the Holy Spirit in you? ¿Tienes el to help you? Espíritu Santo para ayudarte? Sí. Do you have a call from God as ¿Tienes sent to share the hope you have? una with llamada those de Dios para, Yes. co- Then you have para all you compartir esta historia? Sí. So I want to give you a few moments as I invite the Entonces, band voy a to come. darles unos I want momentos. you to pray. Quiero que oren Ask sobre God estos to nombres. bring to mind 3 people Que Dios that you will commit to traiga pray a tus for over the mentes next 3 3 weeks. personas And por las hopefully share cuales Jesus with. puedes orar Again, maybe en las even invite them to próximas Easter. 3 semanas. That each one of us might reach at least one of them. Y así podamos, So before we oramos take que communion cada together, uno I de wanna give you a nosotros few moments to do that. alcance Take a few por lo moments menos right uno now, de ellos. pray, and the names that God brings to your mind, write them down. It's just you Ahora, and God. Los nombres that que card Dios with you. traiga a tu mente, pues And let's pray escríbalos. together Y así oraremos as the juntos. saved who are sent. Y así, como los salvos God son sending you enviados. ¿A quién Jesus Dios was está sent so guiándote? that we could be saved, and we are saved so that we would be Estamos sent. llamados para ser enviados. Oremos. Father in heaven, the hope that we have in all of this is the scars on a resurrected body. That we have peace with you because Jesus Christ has borne our sin upon himself on the cross, has redeemed us by his blood, has defeated sin and the curse and condemnation of death, and those of us that are in him have new life in his name. But along with that new life, we have a new spirit in us
That new spirit in us gives us a new purpose to live out the power. It gives us new power to live out the purpose, Lord, that you have called us to be sent into the world to share the hope that we have. I pray even now, God, that you would be putting on the hearts of our people right now, the people in our lives that we love, family members, coworkers, people in our community, that we can trust you by faith and because of our risen Savior, be bold and courageous because of the Spirit in us, have the confidence to pray and act and share and perhaps be used Danos, by Señor, ese you valor to help someone's para eternity orar. be changed. God, give us Y the así por faithfulness and the ti boldness alguien as puede the ser faith to be convertido sent por la because Jesus was eternidad. sent to save Danos us. valor. And pray these things. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.